está pasando en Haití, porque allá asesinaron a tiros al presidente de Haití. Y tengo al corresponsal internacional de EFE, de la agencia Noticias EFE de Francia, Milo Milford, corresponsal allá en Haití, para que nos diga frente a qué estamos con este asesinato que le está dando la vuelta al mundo. Platícanos, por favor, Milo Milford, bienvenido a Proyecto Puente Hermosillo. Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Es un placer para mí de intervenir en la emisora, aunque se trata de una situación muy complicada. Espero que vamos a ayudar al público de entender lo que ha pasado en Haití. Adelante, te escuchamos. Sí, hasta ahora lo que hay como noticia es que ayer en la madrugada un grupo de comando ha asaltado la residencia privada del presidente Jovenel Moïse, lo mata y tiró tiró sobre su esposa. Según el primer ministro Claude Joseph, hace parte de este grupo de comando personas que hablan inglés y español. Algunas horas después, el primer ministro Claude Joseph ha declarado el estado de sitio en todo el país por 15 días. Y también durante el día de ayer había muchas reuniones entre las autoridades de aquí y la comunidad internacional. Eso, y también en la noche de ayer el director general de la Policía Nacional ha anunciado que ha matado a 4 presuntos mercenarios y ha detenido a otros 2. Eh, ah, hoy es esta lo que tenemos como información. Y por las calles, por ahora, este jueves, podemos hablar de una reanudación tímida de actividades, porque ayer no había nada que funciona. Ayer ha tenido la impresión que había una huelga en el país, pero por hoy es muy diferente. Hay personas en las calles, aunque no funcionan las empresas privadas y públicas. Eso hasta ahora por la situación en Haití. ¿Qué está detrás de la muerte, del asesinato, un comando? ¿Por qué? ¿Qué se dice? Es decir, por qué mataron al presidente de Haití? Y quién lo mató? Todavía no hay esa información que quizás en los próximos días podemos tenerlo, y la policía ha dicho que están investigando la situación. Quizás después de la interrogación de los 2 detenidos, podría saber qué fue el responsable de este acto. En las redes sociales se habla de posible responsable en la oligarquía, que fue el más grande enemigo que había Jovenel Moïse. Pero se trata de rumor, todavía no hay informaciones certezas sobre quién es responsable. Y las autoridades no quieren anticipar. Ellos tengo la impresión que ellos quieren tener su tiempo para tener más información sobre eso. Bien. Su esposa también fue herida, ¿verdad? ¿O está viva todavía? Sí, su esposa fue herida muy grave. Ayer en la noche el primer ministro interino, Claude Joseph, ha anunciado que ha enviado a la esposa del presidente en Miami para recibir los niños que necesitan sus casos. Según el primer ministro interino, no hay peligroso. Su estado es muy estable. Bien, está estable, dices, fuera de peligro. Sí, sí.
Bien, pues esta situación nunca se había presentado en Haití, no habíamos escuchado nada de Haití desde el terremoto y después viene otra tragedia allá en Haití. Estaremos muy al pendiente entonces, Milo Milford, de lo que esté ocurriendo con Haití. ¿Algo más que desees agregar? Sí, yo pienso que esa situación va a empeorar la situación política, económica y social del país. Porque antes del magnicidio, ha conocido una situación muy difícil, muy precaria a todos los niveles. Economía social es muy crítica, por no decir caótica, porque el más complicado es que los secuestros a mucho había ha tenido mucho impacto sobre el país, porque imagínate, solamente por el mes pasado, el mes junio pasado, había cientos secuestros en todo el país. Eso quiere decir es muy complicado y muchas personas dejen el país. Hay personas también que en las provincias los secuestros ha tenido mucho impacto sobre el país, ha, como puede decir, herido el sector económico. Es una situación muy complicada. Además de eso, hay también la situación de seguridad. Fue muy complicada. Casi cada día hay ataques de bandos armados. Los bandidos tienen el control del país. Como un país que gobierna los bandidos que hacen lo que quiere. Eso quiere decir que las autoridades no tienen control del territorio. Si verdaderamente las autoridades han tenido control del país, sería muy difícil que ha pasado el magnicidio de ayer. Gracias, Milo Milford, corresponsal internacional de Haití de AF. Nos mantenemos en contacto contigo. Gracias y buenos días. Fue un placer. Mantenemos en contacto. Claro que sí, gracias. Suscríbase al canal de YouTube, le recuerdo, nos puede ver desde su casa o oficina a cualquier hora del día. Dice el país de España, el asesinato del presidente de Haití agrava la crisis del país. Ojo con lo que está ocurriendo por allá cuando este comando armado penetró en su residencia y lo tiroteó en la cama junto a su esposa, herida y en situación estable, como confirmaba también nuestro colaborador de la agencia EFE Internacional. Los atacantes hablaban español e inglés, según el comunicado oficial, pero la autoría del magnicidio era ayer un misterio. El primer ministro Claude Joseph declaró el estado de sitio y dijo que la policía y el ejército mantendrían el orden. El vacío de poder aboca al país a más incertidumbre que se suma a la crisis causada por la pandemia, los huracanes y la violencia de bandas urbanas, que es lo que nos decía también Mois, que había denunciado intentos de atentado y de golpe de Estado. No podía ser candidato en las elecciones previstas para dentro de 2 meses. Es una situación grave, ¿eh? Haití se asoma a la incertidumbre tras el asesinato de su presidente. También es lo que está narrando el país de España, en un dirigente rodeado de enemigos. El jefe de Estado estaba enfrentado a senadores, grandes empresarios y en el exterior a Venezuela. Si fuera una película, ojo, dice por acá Jacobo García, trae un buen artículo, mañana lo contactaremos. Si fuera una película de policías en la que el oficial pregunta al familiar si conocía a alguien que quisiera matar al presidente de Haití, serían muchos los nombres que aparecerían en la libreta. El asesinato de Jovenel Moïse revela la descomposición social y política en la que lleva estancado el Estado caribeño desde mucho antes de que el terremoto del 2011 redujera al país a escombros. El magnicidio acelera el caos y el vacío de poder. A menos de 3 meses de unas elecciones que marcaban la hoja de ruta para su salida natural del poder, altamente impopular y tildado de autoritario. Jovenel Moisés se sostenía con alfileres. El presidente estadounidense Joe Biden veía con buenos ojos la opción de celebrar comicios en Haití en septiembre y evitar una crisis que desestabilizara al país.
y eventualmente pudiera aumentar la emigración hacia Estados Unidos. Mois era odiado por un grupo de familias entre las que estaban los Borp, dueños de la electricidad del país, pero a quienes apartó del negocio de la electrificación, uno de los principales logros de su gestión. A esta y otras poderosas familias que controlan la economía, Mois atribuía los intentos de dar un golpe de Estado y acusaba de estar detrás de intentos anteriores de magnicidio. Interesante. Ojo, ojo. Haití. Corte y vuelvo con más información. Es Día Nacional del Árbol. ¿Cómo lo celebramos en Hermosillo? Hay una fiesta por el árbol en el ecoparque y por toda la ciudad y empresas que se están uniendo para plantar árboles. Es muy buena noticia, como también el rescate de la ballena jorobada en Puerto Peñasco, los ciudadanos uniéndose y mucho más aquí en Proyecto Puente que le voy a presentar. En lo que se refiere a lo nacional, la SEP suspende miles de exámenes de promoción de maestros y maestras por copiones. ¿Pero qué es eso? Volvemos.